Buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes que semana a semana nos acompañan en estas conferencias virtuales organizadas por el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Orestes de Lulo. Hoy iniciamos el ciclo Las Artes de las Manos Santiagueñas, con la intención de dar a conocer y difundir una de las expresiones más sensibles y cultivadas del folclore santiagueño, las artesanías. La conferencia de hoy abordará el tema Tejer la memoria, el valor del arte textil en Santiago del Estero, a cargo de la doctora Maricel Alicia Pellegrín. Maricel Alicia Pellegrín
Es doctora en Antropología Cultural por la UBA, profesora de Prehistoria y Antropología General, Etnología y Folclore en la Universidad de El Salvador, ex docente de Antropología Cultural en la Universidad Favarolo, ex profesora del Seminario Extracurricular de Cine Antropológico en la Universidad Nacional de las Artes y en el Seminario de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dirige talleres de cine, fue becaria del Fondo Nacional de las Artes, autora junto a Giorgio Quaglia de Tejiendo la Vida, el arte textil tradicional en una experiencia de cambio, Departamento San Martín, Santiago del Estero. Realizó como peregrina el Camino de Santiago en España, trébol de plata como mujer destacada en categoría científica, miembro titular de la Academia Nacional de Folclore, miembro del equipo de Historia de Folclore en la Academia Nacional de la Historia. Les recordamos que, como es habitual, las preguntas podrían ir realizándolas a través del chat y la disertante responderá al final. Les cedo la palabra, doctora, para que comience su disertación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Ana, por tu cálida presentación. Y vamos a comenzar a desandar este camino del arte textil santiagueño. Es de alguna manera necesario agradecer, y corresponde hacerlo, a Graciela Paladea y a Kelly Blasquez, que tan gentilmente me han ofrecido este espacio para hablar con ustedes de algo que me apasiona, como es el trabajo artesanal y en especial el arte del tejido. Hace casi un año estuve en el Centro Cultural del Bicentenario porque había una muestra de alumbradas y rezabailes, una gran exposición que digamos, con algunas expresiones diferentes, también se replicó este año, que lamentablemente no pude estar, así que me une realmente al Centro Cultural del Bicentenario un gran amor, porque estas expresiones rituales, como son las alumbradas y los rezabailes, han estado muy presentes en mi investigación sobre la ritualidad fúnebre en el monte santiagueño. Pero hoy hemos venido a hablar de tejidos y del valor del arte textil. Nosotros sabemos que el arte textil es un verdadero patrimonio, un patrimonio que decimos vivo. Y en ese sentido es legado, es un legado. Doctora, que ha recibido, ¿sí? Disculpe, póngalo por favor en modo presentación para que lo podamos distinguir un poquito más claro. Perdón, muchísimas gracias. En ese sentido, el arte textil es un patrimonio vivo, es decir, que se ha heredado de los ancestros, de los antiguos, de los abuelos, se vive en el presente con pasión y se va a transmitir en el futuro. Esas manos que entre urdimbres y tramas van tejiendo la vida. Y viene muy bien esa definición muy breve que hace Clifford Geertz, que yo siempre menciono a mis alumnos, que es que la cultura es esa trama de sentidos. ¿Cómo podemos acercarnos a la cosmovisión, a la mirada de la cultura santiagueña a través de las tramas de estas tejedoras, de estas teleras? Como ellas tienen, de algún modo, no solamente una cosmovisión, sino una identidad que se transmite a través del tiempo y un valor superlativo. ¿Por qué nosotros decimos que es necesario hablar de textiles? Fíjense ustedes que en el macro contexto del área andina, del área andina central y del área andina de nuestro noroeste, Santiago del Estero ha estado siempre como un área de fuelle, es decir, un área de transición entre lo que han sido las culturas de la selva y lo que son las culturas andinas. Por eso es tan importante hacer todo este contexto histórico del significado que tiene en tiempos muy remotos, en tiempos históricos y en los tiempos actuales
ese arte textil. Por supuesto que los invito a que me acompañen a desandar esas huellas de estas manos laboriosas, de estas manos genuinamente apasionadas por lo que hacen, que nos han dejado a través del tiempo este gran arte y este testimonio vital, podríamos decir. Les quiero aclarar que todo lo que van a ver en imágenes, por lo general, salvo excepciones, pertenecen a mi humilde y preciosa colección privada de textiles, la mayoría de ellos de las manos de las teleras santiagueñas. Lo digo con muchísimo orgullo. Sabemos que muchos pueblos prehispánicos andinos han sido identificados, representados como sociedades del tejido. Fíjense ustedes que la cultura andina se dice que es una extraordinaria cultura del tejido, porque todo lo tejían y todo estaba envuelto por ese espíritu del tejido. En todo el ciclo vital de una persona, los textiles estaban siempre acompañándolos. Podríamos decir, desde la cuna hasta la tumba, como vamos a ver. Y si hablamos de tejidos y hablamos del valor que tienen, qué mejor que recordar a esas sociedades preincaicas e incas, el horizonte incaico, en los tiempos imperiales, en los cuales los textiles tenían verdaderamente un sentido tan genuinamente valioso. Como he dicho, desde que se nacía, que se era envuelto en textiles, en el noroeste andino nuestro, aún hoy, una madre, mientras está esperando a su hijo en su vientre, comienza en esas 9 lunas a tejer, generalmente un aguayo, que luego, cuando el niño nace, va a ser lo primero que lo va a cobijar, lo va a proteger y lo va a envolver amorosamente. Sabemos también que muchas sociedades, de alguna manera, también a quienes se despedían de este mundo, los envolvían en textiles. Y había mucho cuidado en que todas esas piezas tejidas se hicieran con un diseño especial, con una fibra determinada, con una calidad, y no eran todas las personas las que estaban autorizadas a realizar este tipo de textiles. Por lo general eran personas elegidas, seleccionadas especialmente y que conocían las técnicas precisas de su elaboración. Y si hablamos de culturas preincaicas e incas, ¿qué decir de las huacas? Estos territorios sagrados del mundo andino que indudablemente eran sepulturas de tejidos. Acá tenemos en la imagen de la izquierda los niños momificados del volcán Llullayaco en la Puna salteña, que fueron encontrados hace más de 20 años, el año pasado hicieron 20 años, por Reinhardt y la doctora Constanza Cheruti, argentina, en un volcán a 6.739 metros sobre el nivel del mar. Y lo interesante sobre la izquierda tenemos a la niña del rayo, que fue afectada post-mortem por la incidencia de un rayo, en el centro a la llamada doncella y hacia la derecha al niño. Los tres habían sido primorosamente cubiertos en ese largo trayecto que realizaron como niños que iban a ser ofrendados con textiles realmente de una calidad que fue observada. Sabemos que los niños del Llullayaco han sido objeto de respeto, pero también de estudio multidisciplinario, y lo que llamó realmente y resultó muy significativo era la calidad de esos textiles. No olvidemos que en la cultura incaica, por ejemplo, el cumbi era un tejido que exclusivamente estaba dedicado
para el Inca y su familia. Se hacía por doncellas que eran seleccionadas por el arte que tenían en sus manos, y solo se trabajaban en fibra de vicuña, que sigue siendo la fibra más sutil, más delicada, bueno, que goza de mayor prestigio y aceptación en el mundo textil. Y por otro lado, también estaba la huasca, que era un tejido, de alguna manera un poco más vasto, más rústico, que usaban los que no pertenecían a esta élite privilegiada del Inca y su familia. Pero si hablamos de tiempos preincaicos, como vemos en la imagen superior derecha, tenemos también los fardos funerarios de la cultura Paracas, esa cultura del sur de la costa peruana, y que llamaron tanto la atención justamente por su calidad. Algunos dicen que son los mejores textiles que se han encontrado, por las técnicas que se dominaban, por el diseño que se plasmó en ellos. Y aquellos que dejaban este mundo, que se territorializaban en ese otro ámbito, eran envueltos con mucho cuidado, mucha delicadeza, generalmente realizaban momificaciones y eran cubiertos por estos textiles que se preparaban con muchísimo esmero. Eran verdaderamente, podríamos decir, sepulturas de tejidos. Y acá, en la imagen inferior derecha, tenemos a la doctora Ceruti, que está justamente con la niña del rayo. Y llegamos, ya vamos a ir desandando este camino hasta llegar a Santiago del Estero. Y tenemos también el, digamos, Pucara de Tilcara. Si hablamos de todo el noroeste, no podemos dejar de mencionar lo que es este sitio arqueológico emblemático del mundo andino de nuestro noroeste, y este libro del doctor Norberto Pellicero, arqueólogo, de mi colega, antropóloga cultural, Claudia Forgione, y del artesano textil Ricardo Alancay, puneño, en el cual sabemos que en este sitio arqueológico, en el Basural, es decir, uno de los lugares más importantes para realizar una prospección arqueológica, porque allí justamente se pueden encontrar aquello material que se descarta de suma importancia para luego ser interpretado, analizado por los prehistoriadores. Y allí, justamente en este libro, se da cuenta, como vemos en la imagen de la derecha, de un fragmento textil que se encontró, y que Ricardo Alanca se encontraron algunos fragmentos textiles. Pensemos que el clima seco favorece la conservación de algo tan frágil como un textil. Sin embargo, gracias a eso se pudieron analizar y reproducir. Ricardo Alancay, como tejedor experto y docente, tuvo la tarea de observarlos a través del microscopio y de poder reproducir esas técnicas tan antiguas realmente y tan interesantes para ser abordadas, para ser estudiadas. Así que realmente esto ha sido un trabajo, podríamos decir, pionero en nuestro país en el análisis de los textiles. Y también tenemos el sitio de Inca Cueva en Jujuy, donde se hallaron el fragmento de un textil que estaba realizado en fibras vegetales y fibras animales mezcladas, que dio una antigüedad bastante interesante y significativa de aproximadamente 2100 a.C. Es decir, estamos hablando de una espesura temporal de los textiles, no solamente en lo que es los Andes centrales, sino también en nuestro país. Y acá tenemos estas bellas reproducciones, estos bellos dibujos, ilustraciones de Felipe Guamán Poma de Ayala, un gran cronista, podríamos decir, del mundo peruano, del mundo andino, que con esa ductilidad, esa habilidad que tenía para el dibujo, supo reconstruir, y gracias a él tenemos tantos testimonios de cómo era la vida cotidiana, y en este caso de cómo eran
los telares, de cómo era el proceso de producción de textiles. En la imagen de la izquierda tenemos a una mujer que está con un telar de cintura. Pensemos que los telares tienen espesura prehispánica, que luego, por supuesto, vinieron innovaciones con la conquista española, como los pedales, por ejemplo, los peines, pero sigue vigente esta técnica del telar de cintura. Como ven, uno de los extremos del mismo va en la cintura del tejedor o tejedora, y el otro extremo va atado, y de esta manera, con gran destreza desplegada, se va realizando la pieza tejida. Y acá, en la imagen de la derecha, tenemos a alguien que está pastoreando, que está realizando su tarea de pastoreo, en este caso de uno de los camélidos, que es la llama, la que fue domesticada junto con la alpaca en el mundo andino, y el uso, la pushcana, observemos que está también presente el tortero, también llamado en quichua muyuna. Así que acá tenemos dos imágenes que dan cuenta de la febril actividad textil que había. Y si hablamos de ese momento, tenemos que pensar también en los quipus, esos cordones, esos pequeños filamentos que llevaban determinados nudos a diferentes alturas y que verdaderamente funcionaban como textos, como un lenguaje, y por eso son verdaderos documentos históricos. Se escribía, por eso se dice, se escribía tejiendo. Fíjense ustedes que estos quipus servían en los tribunales, en las encomiendas, en las mitas, en la contabilidad del Imperio Incaico, y verdaderamente realmente son piezas que aún hoy siguen siendo estudiadas porque dan cuenta de muchos misterios que se van develando justamente cuando se van estudiando. Y si hablamos de piezas textiles, el arma principal era un tejido que lanzaba piedras. Estamos acá en presencia en el dibujo, la ilustración de Guamán Porma hacia la izquierda y hacia la derecha de lo que son las ondas de las que se valió en la Biblia David para combatir a Goliat. Y fíjense ustedes que acá también, con mucha destreza y con un diseño particular en cada una de ellas, se colocan en esta hendidura que nosotros vemos en el centro, piedra, esa onda se le va a imprimir un movimiento circular, se va a arrojar y con esto se puede controlar, los pastores pueden controlar a sus majadas, a sus animales. Y fíjense ustedes que también la agricultura se plasmaba con tanto cuidado. Pensemos en todo lo que eran las técnicas dedicadas en materia de agricultura, los conocimientos, la domesticación de plantas que tuvieron en la costa central, especialmente del área andina, y en nuestro noroeste también, esos conocimientos agrícolas que tenían que ver también con plasmar y cultivar la tierra como si fuera un textil, con tanto esmero. En la imagen del centro tenemos una ilustración de lo que era la zara, es decir, el cultivo del maíz, planta emblemática que también fue domesticada en los Andes centrales, y en la imagen de la derecha, Guamán Poma da cuenta de una herramienta que sigue siendo usada en algunos lugares de los Andes, que es la tajia, que es una suerte de palo cavador, como verán, que aunque parece muy rudimentaria, realmente cumplía y cumple aún con funciones bien precisas en la tarea de siembra, fundamentalmente. Bueno, sabemos que durante el Imperio Incaico era habitual tributar, es decir, pagar los impuestos que le correspondían a cada uno de los, miembros del imperio con tejidos. Fíjense ustedes, los individuos tenían derecho a lana y algodón de los depósitos comunales y quizá inclusive de los del Estado para hacer su propio vestido. A cambio, tenían la obligación de confeccionar los tejidos para las necesidades del Estado y del culto.
Es decir, había turnos rotativos textiles que había que cumplir. Nadie estaba excusado de la prestación rotativa textil y debía entregar una manta al año por unidad doméstica y una camisa por cada persona. Esto lo manifiesta John Murra, un antropólogo al que tuve la suerte de conocer y que ha sido un gran estudioso del área andina y especialmente de sus producciones textiles. Fíjense ustedes que en el mundo incaico esta obligación tenía que ver también con todo un sistema de reciprocidad y generalmente aquellos, por ejemplo, que porque eran ancianos o discapacitados o los niños, si bien estaban exentos de, digamos, de la obligación de confeccionar tejidos, a lo mejor digamos, de mucha dificultad en sus técnicas, sí tenían a lo mejor la obligación de hacer sogas o de hacer piezas más rústicas, pero también tenían que cumplir con ese, digamos, con ese turno rotativo. Y como si fuera una película, vamos a hacer algunos flashbacks, es decir, vamos a ir y venir en el tiempo, para que sea un poco más dinámico y ameno. Y nosotros tenemos acá un libro, que es el que mencionó Ana, que realmente me ha traído, y creo que a Giorgio desde ese lugar a donde lo ha dejado, este misterio del mundo que es la muerte, a Giorgio Quaglia también seguramente le ha traído muchas satisfacciones, que es Tejiendo la vida. Es el libro que surgió como una inquietud entre quien estaba, de algún modo, a través de los años, evangelizando en un vasto territorio del monte santiagueño, y mi interés, que siempre había estado presente, en las artesanías y en especial en el trabajo textil y en el trabajo de las técnicas. Acá tenemos una preciosa imagen, sabemos que él era un gran fotógrafo, y de usos repletos, henchidos de lana, de hilo, justamente, y los vellones tan característicos. Y Tejiendo la vida tiene que ver con tejedoras, porque en el mundo santiagueño, generalmente el arte textil, a diferencia, como otros lugares, por ejemplo en Salta o en Jujuy o en Catamarca, donde a veces son los varones los que tienen, digamos, el peso de la actividad del tejido en telar, y las mujeres se reservan a lo mejor las piezas más pequeñas, o realizan, por ejemplo, fajas en el telar de cintura. Bueno, en el caso de Santiago del Estero, en general han sido mujeres, por lo menos en los tiempos del siglo XX y lo que estamos viviendo del siglo XXI. Y las localidades donde se desarrolló esta investigación de antropología cultural del departamento San Martín, entre otras, han sido Garciano, Hatos Pozo, Barrial Alto, Majadas, Barranca Puco, Barranca Colorada, Xispi, bueno, y tantas otras que he recorrido y he disfrutado de ese contacto, de esa comunicación, de maravillarme verdaderamente ante el descubrimiento. Ustedes fíjense, solamente de ver estas imágenes, de lo que es la calidad de estos textiles. Realmente es sorprendente, conmovedor realmente. Bueno, y la tarea del hilado también, que ha sido muy importante. Y en estos flashbacks que les decía, si nos trasladamos a el registro arqueológico de Santiago del Estero y de el registro, el testimonio, podríamos decir, de que haya huellas de que se ha tejido en el pasado, en esta Mesopotamia santiagueña, enmarcada entre el río Dulce, el Misquimayo y el río Salado, se han encontrado más de 6.000 torteros, como les dije, tienen en esta imagen varios de ellos, también llamados en quichua muyunas, que es justamente el extremo inferior del uso, se coloca en esa hendidura que tiene el tortero, y esto le da un peso, no se usa en todos lados, en la actualidad prácticamente yo no he visto en
las teleras el uso del tortero. Sí, por ejemplo, en algunos tejedores de Jujuy que hilan, sí lo he visto. Pero que se hayan exhumado arqueológicamente más de 6.000 de estas piezas, por ejemplo, las culturas de Sunchituyo, esa cultura del formativo superior, como tienen la cronología que fue entre el 400 y el 900 después de Cristo, la cultura Berías, que pertenece a desarrollos regionales entre el 900 y el 1471, nos permite de alguna forma inferir la presencia de una febril actividad textil prehispánica. Sabemos que en el clima de la Mesopotamia santiagueña, cuando Ricardo Rojas nos hablaba de ese país de la selva, que era Santiago del Estero, ese país antes de lo que fue realmente la tala indiscriminada de su bosque de especies nativas de madera muy dura, destinada, por supuesto, propio de los obrajes madereros, y destinadas fundamentalmente a proveer de durmientes y de postes y de tantos otros, digamos, elementos a donde fue destinado este gran reservorio de madera santiagueña. Esto ha cambiado el clima, ese clima que actualmente ha sufrido un proceso de desertización y ha provocado que, indudablemente, muchos de esas piezas textiles hayan desaparecido del registro arqueológico. Y si hablamos del contexto histórico, tenemos que mencionar a los obrajes. Mencioné los obrajes madereros, tenemos que hablar de los obrajes justamente de producción de textiles. Y fíjense, Santiago del Estero no tenía minas de oro ni de plata que pudieran ser atractivas, pero tenía la riqueza de sus tejidos, la riqueza y la delicadeza del conocimiento de esas técnicas textiles. Y por lo tanto, fíjense, la producción de estos obrajes de tejidos tributaban directamente a la corona, no al encomendero. Es decir, el valor puesto en la calidad de los mismos hacía que se tributara directamente a la corona. Y este dato histórico lo conocen, que es Fray Francisco de Vitoria, que fue el primer obispo del Tucumán, de la gobernación del Tucumán, con sede en Santiago del Estero, fue quien hizo la primera exportación de textiles de Santiago del Estero hacia Brasil para ser cambiados y comercializados por esclavos negros. Fíjense ustedes que en tiempos coloniales los textiles eran una moneda, eran verdadera, la escasez de metálico hacía que se convirtieran en moneda de cambio, llamada moneda de la tierra. ¿Para qué se servía los textiles como moneda de cambio? Para el pago de jornales, para el pago de diezmos, para el pago de penas, es decir, para todo lo que eran las transacciones comerciales se usaban piezas textiles. Y en esos obrajes de paño que mencioné, indudablemente y lamentablemente se producían toda suerte de situaciones, un contexto de maltrato y de abuso a quienes allí trabajaban produciendo sus textiles. Acá tenemos un primer plano de una muyuna preciosa, de un tortero, y sabemos que en el siglo XVI, como nos lo dice Di Lullo a través de la crónica de Sotelo de Narváez, había telares donde se tejía algodón, lana, que una vez beneficiados iban al Perú, constituyendo la riqueza principal de Santiago. Aprovechaban para sus industrias o exportaban en grandes cantidades añil o cochinilla. Bueno, sabemos que el añil da un color azul, es una tintura vegetal, y que la cochinilla, llamada también grana, ha sido muy importante también como, digamos, comercio, porque se compactaba. La cochinilla es un insecto que una vez seco da un tinte realmente muy bonito, un rojo muy profundo, un bordó intenso,
que se compactaba una vez seco, se formaban panes y se exportaba. Era una de las riquezas también de Santiago. Y también cita Di Lulo esta carta del gobernador Alonso de Rivera al rey, que dice: las granjerías de esta tierra son lienzos, alpargatas, calcetas, sobremesas, sobrecamas, pellones, pabilo, para hacer velas, algunos sombreros y pocos cordobanes y badanas, mula y ganado mayor. Todos los testimonios históricos dan cuenta verdaderamente de la febril producción de textiles. Y esta larga carta de Carlos II del siglo XVII, justamente ante las grandes y numerosas denuncias que había sobre este abuso, sobre este maltrato, sobre la violencia que se ejercía de quien trabajaba en los obrajes, bueno, habla justamente de la necesidad de encarcelar, de poner en prisión a quienes no cumplían con las mínimas, digamos, sensibilidades hacia estas personas que tanto daban con su trabajo al enriquecimiento justamente de muchas veces del encomendero, de la corona, etcétera, etcétera. Así que esta larga carta justamente luego deriva en 1664 con la ordenanza de obrajes. Fíjense ustedes que a razón, con motivo de tantas denuncias, también se creó una figura que eran los visitadores de obrajes. Y pensemos en Abreu, por ejemplo, en las ordenanzas de Abreu, que de alguna manera trataron de evitar estos abusos que se cometían. Esa ordenanza de obrajes regulaba el pago de jornales de una manera justa. Ese pago debía hacerse frente al cura párroco, frente a la autoridad local. También se decía que se le debía dar descanso a quienes trabajaban en los obrajes, debían tener un momento libre para dedicarlo a sus cementeras y que pudieran cultivar sus tierras. Es decir, de alguna manera, a través de las ordenanzas de obrajes, que lamentablemente no siempre se cumplieron, bueno, se intentó regularizar y reglar esto que sucedía. Y si hablamos de encomiendas también dedicadas a textiles, no podemos dejar de mencionar a Maquijata, en la Sierra de Guasayán, enclavada, a Anga, Soconcho y Manogasta, en las que fundamentalmente se producían lienzo y sayal. Sabemos que Sarmiento fue un gran defensor de la labor artesanal. Por eso, hacia 1869, realmente hizo el primer censo de artesanos de todo el país y el resultado de dicho censo fue que la actividad más importante artesanal era la actividad textil en toda la Argentina. Y que en Santiago del Estero, fíjense qué dato interesante, de 90.000 habitantes que tenía en ese momento, 32.000 eran tejedores. Un número realmente que habla claramente del valor que siempre tuvo el tejido. Y no podemos dejar de mencionar en esta imagen que tiene en el ángulo inferior, justamente, un uso que, y pushcana, como hemos dicho, en quichua, y la cantina u ovillador, que tiene esa naricita, esa hendidura, tan realmente útiles para la tarea del hilado, y hablar de estas mingas. ¿Qué son las mingas? Las mingas son trabajos voluntarios que llevan implícito un gesto de reciprocidad, es decir, de contradón, de devolución. En este caso hay muchos testimonios de épocas recientes del siglo XX que dan cuenta de las mingas que se hacían con la finalidad de hilar y de tejer, es decir, como tarea comunitaria. Y a propósito de ello, fíjense ustedes la encuesta de 1921, la encuesta folclórica que se hizo en todas las escuelas del país. Bueno, hay un testimonio de Nemesia Roldán, que tenía 105 años, y en la localidad de Sabagasta decía a propósito de las mingas:
En los departamentos Salavina y Atamisqui, las personas ricas que deseaban hacer hilar invitaban a todos los vecinos pobres a un baile o fiesta llamada la minga. Para esto les colocaban en el suelo una tipa grande de cuero de vaca que contenía 50 mazuzos y vellones de lana. A medida que llegaban los invitados, unas se sentaban alrededor de la tipa a hilar, mientras que las que llegaron primero se levantaban a comer y bailar. De esta manera continuaban alternando el trabajo con el baile. En esta reunión había de todo: aloja en abundancia, alcucus, locro de trigo espeso y coloreado con azafrán, asado, masas guaguas, muñecos de masa, etc. Esta fiesta se realizaba semanalmente con la música del arpa, que era entonces el único instrumento que se conocía. Un testimonio valiosísimo de una, digamos, lugareña del monte de Sabagasta en 1921. Es interesante también que en esta encuesta se comenta que se llegaba a hilar, era habitual que se hilara, la fibra que está dentro del fruto del palo borracho. Era tan sutil y tan delicada que había que tener, digamos, una técnica especial para hilar esta fibra del palo borracho. Y si hablamos de tintes naturales, el monte es realmente un reservorio de grandes conocimientos. Las teleras son realmente quienes dominan el arte de las plantas tintorias, fundamentalmente. El añil, la grana que he mencionado, o cochinilla, el lloro de árbol, el árbol sabemos que es el algarrobo, el taco, y que el lloro de árbol es una resina justamente que se desprende del algarrobo y que da un tinte también especial. El itín, ese árbol que parece que sus hojas son espinas, la tusca, el molle, el mistol, el piquillí, la manzanilla, la nuez. Bueno, acá tenemos una bella imagen de Doña Rosa, que está procediendo a teñir su hilo para después armar la urdimbre. Y bueno, y acá tenemos una historia que está centrada, como dije, en el departamento San Martín. Un departamento que, como muchos otros de esta Mesopotamia santiagueña, se da el bilingüismo del que ha hablado el profesor Garay, es decir, el bilingüismo entre el quichua, la quichua y el castellano, y que está muy presente también en el mundo de las teleras santiagueñas. Acá tenemos un precioso textil y doña Mirta, que está de alguna manera tejiendo esa maravilla multicolor, y los textiles están presentes en todos los relatos orales, es decir, en los cuentos, en las leyendas, la misma encuesta del 21, hablando con mis interlocutores en el monte, me decían los refranes, los poemas que suscita justamente el telar. Acá tenemos uno en quichua: Cumantiacum cumpan atarin, comadre se sienta, compadre levanta, y es el telar. Es interesantísimo realmente cómo reflejan el valor patrimonial que tiene el telar cada uno de estos mitos, de estos cuentos, de estas narraciones. Y si hablamos del valor, también el valor del tejido en el mundo y en el ámbito de las creencias, de lo sagrado. Esto que se reproduce, antes las mujeres no debían hilar cuando estaban embarazadas, porque se creía que eso podía favorecer que el niño que estaban gestando se enredara en el cordón. Es una creencia que aún persiste, por ejemplo, en el mundo andino. Lo hemos podido también recolectar en Jujuy, en la Puna jujeña, por ejemplo. También dentro del mundo de las creencias está la Salamanca, ese espacio de alguna manera tan significativo para el mundo santiagueño, que reflejan tantos ritmos. Bueno, en esa Salamanca se dice, y en la encuesta del 21 también lo menciona, que en sus inmediaciones había muchos telares, y quienes querían aprender un arte en grado de excelencia, como el arte textil, iban allí y, por supuesto, mediante el pacto
y atravesando un sinfín de pruebas y saliendo victorioso de las mismas, iban a poder ser excelentes tejedoras. Así que tenemos esas creencias, tenemos las creencias también relacionadas a los difuntos. Cuando fallece una tejedora, si ha dejado una pieza textil inconclusa, hay que desarmar todo el telar, palo por palo, hay que destejer lo que haya dejado sin terminar, hay que enterrarla en lo posible con su uso, porque se cree que es un ritual de inversión de posiciones. Si eso no sucediera, algo malo puede acontecer. Por ejemplo, se puede escuchar una bulla, se puede escuchar que la persona, el difunto, interactúa negativamente en la vida cotidiana, entonces hay que tener especial precaución en ese sentido. Bueno, y ahora vamos nuevamente a Tejiendo la Vida. Precioso título para un proyecto que involucró justamente a las teleras santiagueñas. Giorgio Quaglia, de alguna manera, me confió que había ido observando que sabemos que a partir del año 30 del siglo pasado, mundialmente, hubo una crisis económica, afectó a todo el país también, y especialmente se dio en el contexto de Santiago del Estero como consecuencia, lo dije, de esos obrajes madereros. Se agotó o mermó muchísimo el potencial de maderas duras, y eso hizo que muchos hombres en edad activa tuvieran que dejar sus lugares de origen, sus pagos, sus querencias, podríamos decir, sus familias, y buscar, en ese drenaje poblacional, buscar ofertas laborales en otros lugares, fuera de Santiago. Las mujeres quedaron así solas al frente de sus unidades domésticas, como realmente al frente de sus familias, y siguieron tejiendo. Sabemos que la artesanía textil al principio siempre tuvo un fin utilitario para cubrir con las necesidades de la casa, sean los ponchos, las mantas, los sobrecamas, las fajas, las alforjas, por ejemplo, las caronillas, pero que siempre había un excedente que les permitía, bueno, entregárselas al pilchero, esta entidad, esta figura del que iba y compraba las pilchas, es decir, les compraba parte de su producción textil, o la vendían también en el almacén de ramos generales, por lo general del pueblo. Pero cuando Giorgio, en los 90 aproximadamente, en la década del 90, se acerca a la realidad de las tejedoras, de las teleras, hizo observaciones muy interesantes. Primero, que muchas de ellas, digamos, estaban un poco desalentadas, porque el gran, digamos, punto débil de ellas era la comercialización de su producción textil. Fíjense ustedes que habían dejado, muchas de ellas, de hilar con el uso y compraban ya el hilado procesado, industrializado, lo que le restaba, por supuesto, calidad de artesanal, de 100% artesanal a las piezas que producían. Otro tema, como vemos en la imagen del centro, que muchas de ellas habían dejado ya los tintes naturales y utilizaban anilinas sintéticas. Esto también, esta recuperación que hizo el proyecto Tejiendo la Vida, de volver a el hilado manual, de regresar a el teñido con tintes naturales, bueno, hizo recobrar realmente un valor muy especial al tejido. Y otro tema que se planteó, que me pareció realmente una experiencia de cambio, de transformación muy interesante, es de proponerles recrear el diseño indígena. Acá tenemos dos textiles, el de la izquierda, que reproduce, sabemos que la cultura Sunchituyoj tiene ese ícono de diseño que es esa figura ornitomorfa, antropomórfica, también conocida el búho como la dama que llora, que parece ser una plañidera, y también la reproducción de reptiles, por ejemplo, en este caso el de la derecha, un reptil bicéfalo, con características realmente tan atractivas. Entonces, bueno, en la posibilidad de que resultaran más atractivas a los fines de comercializar sus piezas, se les indicó justamente que
si lo deseaban, podían hacer esta reproducción. Por otro lado, hablamos de un continuum, ¿no? De un reconocimiento en una identidad, en una matriz indígena, que en los movimientos de etnogénesis o en los procesos de etnogénesis se está viendo en la actualidad. Bueno, y llegamos a compartir también con alguien. En el centro de esta figura tenemos a Ricardo Alancay, este gran tejedor y amigo puneño, y a Giorgio, y bueno, a quien les habla. Fíjense ustedes que me pareció en ese momento, en ese contexto, muy interesante traer a Ricardo, que no dudó ni un minuto, se subió enseguida a un colectivo para salir de su tierra jujeña y acercarse al monte santiagueño. Fueron muchos días en los que pudimos compartir saberes entre las teleras y él, compartir experiencias en tejer la vida. Eso fue una experiencia que realmente, bueno, la voy a comentar al final, pero que, fue muy significativa para todos, especialmente para él y para las teleras. Algunas imágenes de estas grandes teleras, con Mirta, por ejemplo, bueno, hilando. Todas tienen realmente un arte en sus manos que es realmente sorprendente. Y dentro de las tejedoras, en el libro dedico un capítulo a doña Tuli, Teófila de Jesús, coronel de Brandán, una telera de Garciano. No había técnica que no dominara, era realmente una maravilla, y ya van a ver por qué digo que no hay hilo que se termine. Ella está entre nosotros. Su hilo no se ha terminado con su desaparición física. Aparte de que era rezadora, su madre había sido rezadora. Y Ricardo Alancay, como les mencionaba, este tejedor puneño que nos confiaba. El tejido es infinito, infinito, acentuando el prefijo que indica la negación de lo finito. No hay hilo que se termine, no hay hilo que se rompa. Esta sentencia suya nos faculta para afirmar que quien dominaba el arte de tramar y compartir el secreto de sus notables creaciones textiles, permanece unido a la resistente fibra corpórea que supo hilar con renovada pasión y perseverancia. Agradeciéndoles por la capacidad de escucha, los dejo con las palabras de este tejedor. Nos decía Ricardo Alancay, nacido en Barrancas, departamento Cochinoca, Jujuy. Esto fue en mayo pasado, 3 meses antes de territorializarse en ese otro ámbito al que todos alguna vez viajaremos. Haber podido conocerlo a Giorgio Quaglia y a tanta mujer tejedora en Santiago del Estero. La verdad, yo no sé si prefiero estar en La Puna, La Quebrada, o irme al departamento San Martín y poder estar ahí. Yo en La Puna he visto el amor que se tiene por el tejido. En La Quebrada, el valor que se le da al tejido. Pero en Santiago del Estero he visto que se da la vida por el tejido. Eso es, Maricel, lo que me mantiene para seguir tejiendo. Hay tantas formas de conectarse con el tejido como sencillamente mirás el cielo y ves como las estrellas tejen o la luna alumbra y te muestra tantas cosas. El que tiene la suerte de manejar la arcilla o de manejar los hilos, quizá no de su propia vida, pero sí de una artesanía como el telar, haciendo tantas cosas útiles como la ropa para vestirse, el poncho o el rebozo para lucirse, las medias para abrigarse,
los guantes, el pasamontaña, la faja para sostenerse, la chuspa para compartir. Cuántas cosas tan bonitas que hay. De verdad, yo las admiro y las quiero muchísimo. Y muchísimas gracias por hablar del tejido, pero el tejido infinito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, a usted, más que nada por esas hermosas palabras con que concluye la primera parte de su disertación. Le quería compartir que hay gente de Facebook que nos está comentando también. Wiltrawer Telar Mapuche nos dice que está fascinada con el relato. Adriana Abra también nos dice súper interesante el relato. Carlos Marcelino nos dice tanta riqueza arqueológica que hay en Santiago y hay otra que aún falta ser descubierta. Empezamos, doctora, con algunas de las... Esos son los comentarios, algunos que tenemos de tantas personas que nos están mirando, ¿no? Aquí Silvi Quilla nos dice, buenas tardes, quisiera saber si existe algún registro en la actualidad de cuántas teleras hay y relacionado con los tintes naturales si todavía siguen utilizándolos, ya que en un tiempo algunas piezas fueron tenidas con anidinas comerciales. La primera pregunta. Bueno, realmente con respecto al registro, yo supongo que sí. Recuerdo que el doctor Alberto Tasso ha estado también trabajando en el tema de las estadísticas, así que supongo que sí, que debe haber un registro de la cantidad de teleras que hay hoy trabajando en los distintos departamentos, ¿no? Y con respecto a las tinturas naturales, siempre, por supuesto, hay algún matiz o algún color en especial que no se puede obtener, porque no pensemos nosotros, que esto es muy interesante también, que cuando se trabaja con tintes naturales, a veces algunas tejedoras dicen que no es necesario hacer tanto hincapié en el mordiente. El mordiente se usa lumbre o se usa orina para fijar el color, porque al ser tintura natural no se pierde, no se desvanece con el tiempo tanto el color. Así que yo supongo que sabiendo que tiene mucho más valor una pieza artesanal donde se procedió a hacer el teñido con tintes naturales, sigue siendo vigente. Es posible que a veces se complemente, a lo mejor alguna pieza, por ejemplo, especialmente porque se le quiere dar un tinte, un matiz especial, se utilice el tinte sintético. Pero indudablemente los tintes naturales son sumamente importantes a la hora de darle un valor superlativo a la pieza, al resultado de la producción. Bien, muchísimas gracias, doctora. Aquí Lidia nos dice, buenas tardes, ¿hay algún circuito turístico armado para poder visitar a estas artesanas? ¿En qué localidades de Santiago del Estero se las encuentra? Bueno, yo creo que la verdad que desconozco si hay algún circuito armado. En el momento en que Giorgio Quaglia trabajaba con ellas, sí, había un verdadero circuito al que todos los que llegaban a donde él residía, que era en Forres, bueno, todos los extranjeros hacían ese recorrido por muchas de las viviendas donde vivían, donde residían y residen estas tejedoras del departamento San Martín. Sería, si no lo hay, un circuito turístico, realmente es el momento para pensar en un circuito turístico porque, por ejemplo, Salta, estoy pensando en Seclantás, tiene esa ruta de los artesanos textiles que se van recorriendo a través del camino, casa por casa, bueno, y es interesante porque son lugares de producción y de venta también. Y tienen generalmente un pequeño museo donde tienen algunas piezas, a lo mejor antiguas. Eso es lo que siempre con mi colega, la doctora Forgione, que hemos trabajado tanto también en textiles en el área de Jujuy, destacamos, ¿no? Que el problema también es la comercialización, como indiqué. Y sería muy, muy provechoso que se pudieran, de alguna manera, poner en funcionamiento las casas de los artesanos como sitios de trabajo de todo el proceso, que se viera todo el proceso de hilado, de confección de las piezas, de teñido y también
la comercialización. Eso sería sumamente interesante, así que si no está presente lo dejamos como una inquietud para aquellos que están en turismo para que lo piensen verdaderamente. Sería apasionante poder de alguna manera llegar hacia cada una de las viviendas de las tejedoras. Doctor, aquí justo también nos decía quién y cómo se realiza la comercialización de los productos. Graciela también justo nos preguntaba eso. Bueno, ¿no? Por lo que tengo entendido, también generalmente hay organizaciones no gubernamentales, en el caso de Tejiendo la Vida, que con el alejamiento de Giorgio Quaglia, por ejemplo, bueno, hicieron que siguieran y continuaran justamente con el acompañamiento de tejedoras. De todas formas, ellas muchas veces se autogestionan, tienen la posibilidad de ir a ferias, de ir a exposiciones, y todo esto indudablemente las motiva muchísimo y las alienta a seguir trabajando, ¿no? Así que indudablemente en este contexto en que estamos viviendo este año tan especial con la pandemia, muchas se verán en dificultades porque se han suspendido todos estos encuentros y todo, así que espero realmente que retorne la normalidad y puedan seguir trabajando y ofreciendo esas hermosas piezas textiles. Tuli nos dice, Roxana Amarilla nos dice Tuli, maravillosa artesana. Después Cecilia nos dice maravilloso Maricel, lo que está. Palmas, palmas, María Laura. Mabel, buenas tardes, desde Córdoba. Gracias por la exposición, excelente. Después nos dice Graciela, gracias Maricel, hermosa exposición que nos acercó a esas tierras. Patricia Altamiranda nos dice maravillosa presentación. Después nos dicen, ¿pueden conseguirse los libros mencionados por Maricel? Nos preguntan dónde los pueden conseguir. Cómo no, voy a hacer dos comentarios. El segundo, los libros. Roxana Amarilla, agradezco tu presencia, es quien dirige el mercado artesanal de la República Argentina, así que esté presente para todos nosotros y para mí en especial es un gran honor, un gran gesto. Así que te lo agradezco porque ella vive recorriendo y si bien ha conocido a Tuli, sabe de quién estamos hablando. Con respecto a los libros, el Pucara de Tilcara está en algunas bibliotecas, pero después si me dejan el correo les podemos indicar bibliotecas, por supuesto, y librerías, especialmente del noroeste argentino, y si me dejan el correo, quien está deseoso de comprarlo, con todo gusto se lo vamos a acercar. Nosotros hemos realizado también toda una investigación, como les decía, con la doctora Forjones sobre el arte textil, como continuando con Tejiendo la Vida y la memoria del tejido en Jujuy durante muchos años. Hemos realizado etnobiografías con tejedores y tejedoras, así que bueno, estamos deseando poder publicar ese trabajo y a lo mejor haciendo una revisión de Tejiendo la Vida, porque en ese sentido Tejiendo la Vida está absolutamente agotado. Lo publicó en su momento la Universidad Católica de Santiago del Estero y en la actualidad no hay más ejemplares. Ojalá podamos reeditarlo porque me lo piden desde hace mucho tiempo. Desde el Facebook nos sigue también, bueno, Adriana nos vuelve a decir gracias por este aporte. Cintia Padilla nos dice hermosa charla. Alejandro Yoca, muy interesante escuchar a los especialistas de una manifestación cultural. Nos acerca el todo y al mismo tiempo este precioso relato de un tejedor jujeño que nos cuenta cómo ve su arte en Santiago del Estero. Alicia nos dice excelente disertación, los saludo desde Tandil. Después nos dicen, ¿las teleras están ubicadas solamente cerca de Loreto o también las encontramos en otros lugares? Nos preguntan desde el Facebook también. No, bueno, el tejido se ha difundido en todo Santiago del Estero. Sí que hay comunidades como las teleras atamisqueñas o las teleras del departamento San Martín, que son más conocidas, pero generalmente no puedo decir que en toda casa rural hay un telar, pero sí que puede haber una telera. Así que es algo que realmente está muy presente en el ADN santiagueño del contexto rural, así que sí,
hay muchas, muchas teleras. Por supuesto que algunas son más visibles que otras, pero se tejen. Algunas tejen a lo mejor nada más que para el ámbito familiar. Pensemos nosotros que ese drenaje poblacional del que hablamos hace que en muchos casos quienes se han instalado ya en las grandes ciudades requieran muchas veces de tejidos para facilitarles el proceso de comercialización. Así que hay todo un circuito también de tejidos que salen en ese micro paquetero tan conocido y tan querido, que hace que circulen desde el campo a la ciudad y desde la ciudad hacia el campo con otros bienes siempre. Así que en ese sentido también está presente. Nos dice Enriqueta Sauto, muchas felicidades. Marisa Taborelli, hermosa experiencia a través del tiempo. Gracias por visibilizar una tarea tan noble, con tanta historia y con tanta fuerza de ayer y de hoy, como forma de expresión, de denuncia y de común unidad entre pueblos. Nos dicen desde Facebook: felicito al pueblo argentino por el reconocimiento al textil en su amplitud. Cariños desde Coronel, Chile. Silvia nos pregunta, Silvia Starcich, ¿podría por favor comentar sobre los torteros, zona y época que los usaban? Bueno, mira, digamos, en el registro arqueológico en Santiago del Estero mencioné que se han encontrado aproximadamente 6.000 torteros. Esto lo dice Olimpia Righetti, que sabemos que fue colaboradora de los hermanos Wagner. Con respecto a la actualidad, yo no he visto tejedoras que trabajen con el tortero, es decir, ha caído en desuso, por lo menos lo que yo he podido observar. En el contexto de otros lugares de nuestro noroeste, aún se sigue usando el tortero. Es de una dimensión temporal realmente muy antigua, porque ustedes habrán podido observar que Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, ilustra a un pastor que está hilando y se observa perfectamente que en la base de ese uso, de esa pushcana, está el tortero, así que está presente. Y otra cosa que quería decir, destacando todo lo que significan los textiles, yo decía que en todo el ciclo vital, desde el nacimiento hasta la muerte, están presentes. Desde que un niño es recibido y cubierto y arropado con ese tejido que ha hecho su madre, esos 9 meses. Pensemos también en la uncuña, que es esa pieza textil que coloca el chamán, el curandero, para hacer la lectura con las hojas de coca, que dispone como un campo ritual para arrojar las hojas de coca, esa emblemática planta andina. La chuspa, que es esa bolsita donde se depositan con sumo cuidado las hojas de coca, por ejemplo. También lo que los niños cuando van quepidos, que van en la espalda de su madre, están cubiertos por esa pieza textil, ese aguayo. También tenemos, por ejemplo, cuando se hace el ritual de la Pachamama, el 1 de agosto, generalmente se cubre con un textil generalmente que se lo destina para ese fin, se cubre la boca de la Pachamama, en la que se ha dispuesto un saumerio para darle fragancia y buen olor a la madre tierra. Así que podemos decir que los textiles están presentes siempre, siempre, siempre. Nos dice, bueno, Claudia, excelente exposición. Lidia nos dice, en la comercialización no debe haber intermediarios. También nos dice que es mi opinión, ya que hay lugares donde se abusaron pagándoles miseria a los artesanos y vendiéndoles a precios altos acá en Buenos Aires. Nos está hablando desde Buenos Aires. Lili Paredes, muchas gracias, muy buena su presentación. Roxana nos dice, es un gusto escucharla. Roxana Amarilla Maricel, es un gusto escucharla. Quería pensar en realizarse ese circuito como licenciada en turismo. Decía, ella lo plantea, seguimos hablando de Lidia, que es de la señora de Buenos Aires. Camila Ferreira nos dice, muchísimas gracias desde Uruguay. Silvia Aquilla nos dice, pregunta referida a los diseños.
Si bien en la exposición comenta que volvieron a hacer diseños relacionados con la cerámica, en la actualidad, ¿qué diseños se están realizando? Excelente exposición, saludos, una santiagueña viviendo en Buenos Aires. Bueno, en la actualidad realmente hay mucha diversidad. Incluso se ha diversificado, y también a partir de Tejiendo la Vida, digamos, la producción. Es decir, se empezaron a hacer piezas también más chicas, más pequeñas, porque indudablemente son más fácilmente comercializables. Con respecto a el tejido en especial y al diseño, sabemos que tradicionalmente es un campo de flores, ¿no? Por la diversidad de colores es un arco iris, realmente ver esas urdimbres que van a dar luego lugar a esas piezas textiles y la multiplicidad de colores es verdaderamente muy gratificante. La reproducción de las especies vegetales que tienen, de la flora que hay en el monte santiagueño también, y en la actualidad realmente no sé si se están reproduciendo, como se hizo con el proyecto de Tejiendo la Vida, el diseño de la cultura Sunchituyo, en especial, y de la cultura Berías que tenía todo un diseño en cerámica que eran más motivos geométricos, ¿no? Realmente no sé si actualmente se están reproduciendo. Bien, aquí nos dice Mónica Mancilla, me encantó la presentación, yo pude compartir con las teleras de Blanca Pozo. Hace ya varios años teníamos un proyecto para enseñar la técnica del telar en una escuela de artes y oficio. Al final no pudimos concretar, pero para mí fue una experiencia maravillosa, nos cuenta Mónica, ¿no? Cecilia, a las teleras les enseñaron a ponerles precios a sus tejidos de manera tal que sus labores sean valorizadas juntamente con todo el trabajo que ellas realizan y no sean precios magros, como se realiza en Villaví, Catamarca, con comunidades indígenas. Es un comentario, doctora, que están poniendo en el chat. Patricia Altamiranda nos dice, soy hija de santiagueño y tucumana, así que me fascina todo lo que tiene que ver con esas provincias. Gracias mil por su disertación. Me gustaría saber si tiene alguna información sobre la transmisión de este saber a las nuevas generaciones. Sí, mira, Ana, realmente, y esto lo hemos notado también en Jujuy, que hay muchos jóvenes, de tanto jovencitas como jóvenes, que están volcándose a ese patrimonio vivo del tejido, como lo han hecho sus mayores, los abuelitos, como lo han hecho sus padres, y eso nos ha llenado de satisfacción. En el campo, en el monte santiagueño también lo observábamos, que es un arte que van aprendiendo en forma espontánea, como nos decían en Jujuy, de solo mirar. No es que haya digamos, un método para enseñarles cómo hilar, cómo urdir, cómo tramar. Simplemente con observar, como el abuelito lo hace, como lo hace la abuelita, de estar presente desde niños en todo ese proceso, que es un proceso largo, es un proceso realmente de gran esfuerzo. Hay que cuidar los animales, pensemos, hay que primero tener la majada, después esquilarlos, después de la esquila, bueno, limpiar todos los vellones, el uso, el ovillador nuevamente, el teñido, hacer la madeja, hacer la urdimbre. Bueno, es realmente un trabajo de muchísimo esfuerzo y mucha dedicación, porque aparte no solamente son teleras, sino que participan de todas las actividades domésticas que les corresponden, por supuesto, la crianza de sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente hay detrás de todo esto un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que ser acompañado siempre con, creo que con gran apoyo. Pero vuelvo a este tema, lo que nos llena de esperanza, y en el caso de Jujuy lo hemos visto, por ejemplo, con Enzo, un joven tejedor que viene de familia de tejedores, que su abuelo era un gran tejedor también. El caso
de, bueno, Asunción Alancay, que su padre era tejedor, su madre lo es, toda su familia. Realmente es muy alentador que se continúe con esta arte. Realmente para mí es una alegría muy grande. Doctora, aquí Cecilia, sí, Cecilia nos aclara que en sí era una pregunta. Si se les enseña a las teleras a ponerle precio a sus trabajos. Ella quería saber cómo lo hace en Villavil, Catamarca. Ah, sí les enseñan. Yo creo que es parte de, digamos, si hay que capacitarlas también para que sepan que su trabajo tiene un valor. Y ese valor no solamente tiene que ver concretamente con el esfuerzo que implica el hilado y todo el proceso, sino el valor patrimonial que tiene. Como pieza única, pensemos que cada pieza textil, cada producción textil es una pieza de arte única, que no se hace en serie. Y desde ese lugar hay que enseñarles que indudablemente esto tiene que tener un reconocimiento. Así que me parece muy bien que haya esfuerzos dedicados a la gestión de otorgarle un valor y que sepan verdaderamente cuánto tienen que cotizarse sus tejidos. Me parece perfecto. Doctora, aquí Marisa López nos dice, respecto a los torteros, se están investigando desde el equipo de trabajo de arqueología que coordina Constanza Taboada desde la Universidad Nacional de Tucumán, nos está contando. Marisa López, bueno, nos dice, es decir, hay bibliografía actual. No se citó en la foto que se mostró, nos dice, como ilustración, pero está tomada de una publicación de nuestro equipo de trabajo. Blanca, excelente disertación, qué cariñosos recuerdos de Ricardo Alancay, saludos desde Jujuy. Analía nos dice, me encanta este tema, este año tras la pandemia me compré un telar y aprendí este arte. Marta Gordoa nos dice, muchas gracias, muy interesante desde la ciudad de Buenos Aires, nos están contando. Bueno, y atrás tengo la capilla de Gispi, me voy a correr un poquito, que es una capilla a la que cuando voy tengo que visitar, una capilla sencilla, en medio del monte, en la localidad de Garciano, cerca de Barrial Alto, que realmente es un tesoro del patrimonio histórico del monte santiagueño. Y ahí hay muy buenas tejedoras, y quien era depositaria de las llaves de esa capilla es doña Tuli, doña Teófila de Jesús. Doctora, aquí como vio diciendo que desde la pandemia se compró su telar, le quería hacer una pregunta. ¿Usted cómo cree que las teleras en este momento están pasando? ¿Cómo pudieron sobrellevar esta parte de la pandemia? Yo creo que como todos, con muchas dificultades, nosotros apadrinamos desde hace muchos años una escuela en el departamento San Martín, en Barrial Alto. Estoy en contacto permanente con su directora. Y bueno, y la verdad que es preocupante. Primero porque obviamente los chicos no han tenido regularmente acceso a clases, a la escuela. Sabemos que las escuelas en el campo son el núcleo social de estas comunidades dispersas, donde todo sucede, donde todo está presente, opera como posta sanitaria, como lugar de encuentros, como lugares también rituales, se hacen las ceremonias religiosas, bueno, en fin, todo. Así que la escuela ha estado cerrada, exclusivamente ha estado abierta, me imagino que eso se ha replicado en otros lugares también, para, bueno, el abastecimiento una vez por mes, que va la directora bueno, a ver cómo está todo, a recoger algunos trabajos de los alumnos, pero la verdad que me imagino que las tejedoras también están pasando muchas dificultades y eso realmente es preocupante. Nosotros tenemos también contacto con Asunción Alancay y con Enzo Yampa de Jujuy, y eso es lo que nos decían, ¿no? Cómo han tenido que buscar otras estrategias,
por ejemplo, en el caso de Asunción, realizar barbijos y venderlos, cuando realmente ella tenía una capacidad de producción y de comercialización importantísima, dado la calidad de sus textiles. Y sin embargo, en estos momentos está pasando grandes dificultades. Así que eso es verdaderamente preocupante. Eso es lo que me inquieta bastante. Doctora, terminando un poquito ya con el día, digamos, queríamos, si nos puede dejar unas palabras, cerrar esta disertación con algo que quiere que nos quedemos ya al final. Sí, que cuando vean una pieza textil, vean todo lo que hay detrás. Esa cosmovisión, decíamos, esa mirada, esa realidad que plasma, esa vida que late en cada una de esas hebras. Que siempre tomen en cuenta eso. Y que quien hace un textil deja parte de su vida en él. Es un testimonio vivo. Así que la memoria de los textiles tiene que ser siempre revalorizada. Y vuelvo a las palabras de Ricardo Alancay: el hilo es siempre infinito, nunca se corta. Eso creo que es una esperanza para el momento que estamos viviendo. Quienes se van de este mundo lo hacen solo objetivamente, subjetivamente siguen ligados entre nosotros. Y tanto Ricardo Alancay como Giorgio Quaglia y doña Tuli están entre nosotros. Muchísimas gracias, doctora Maricel. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo, desde que nos han escuchado en esta conferencia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde Rawson, Chubut, desde La Ceiba, Honduras, desde La Rioja, Tucumán, Purmamarca, Jujuy, Buenos Aires, Santiago del Estero Capital, Santa María, desde Catamarca, Córdoba, desde Puebla, México, desde Oreaposo, ¿no?, que han compartido esta charla, y los invitamos para el próximo jueves 3 de diciembre a las 19 horas con la conferencia Latir de la Tierra a cargo del luthier de bombos José Froilán González. Muchísimas gracias y hasta el jueves. Hasta el jueves.